Hola, a ver, que el examen de literatura del nocturno está ya ahí, a la vuelta de la esquina. Pero, tranquilidad, que no cunda el pánico. Lo que vamos a hacer en los próximos minutos es un repaso visual súper directo de la Edad Media. La idea es llegar a ese examen con las ideas clarísimas, ¿vale? Venga, vamos a ello. Mira, el objetivo es muy simple. Vamos a pillar las claves de este periodo. Directos al grano, sin rodeos. Y claro, la pregunta es, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es el punto de partida que es, fundamental para entender todo lo demás? Pues vamos a verlo ahora mismo. Vale. Antes de meternos de lleno con poemas, héroes y todo eso, primero hay que poner los pies en la tierra, ¿no? Tenemos que entender el contexto. Y la base de toda la literatura medieval en la península es esto, el crisol de culturas. Y créanme, sin entender esto, nada de lo que viene después tiene el más mínimo sentido. Es la pieza clave. Y ojo, que cuando decimos convivencia, no hay que imaginarse un mundo de color de rosa, ¿eh? No siempre fue pacífica, ni muchísimo menos. ¿Había conflictos? Claro que sí. Pero lo interesante es que incluso en medio de esos conflictos había un intercambio cultural constante. Y es justo esa mezcla, esa fricción, la que provocó que aquí surgieran formas literarias que no se veían en ningún otro sitio de Europa. Algo único. Y es que hay que fijarse bien en las consecuencias, porque esto es la clave. Esta mezcla de culturas no es un dato para memorizar y ya está, es que fue el motor creativo de la época. A ver, de aquí salen, por ejemplo, las jarchas. ¿Qué son las jarchas? Pues esos poemitas de amor muy cortos que aparecían al final de canciones más largas en árabe o hebreo. Y lo más importante, son la primera manifestación de poesía en lengua romance que conservamos. Pero la cosa no queda ahí, ¿eh? De esta mezcla también nace la prosa en castellano, gracias a las traducciones de cuentos que venían de Oriente, o los famosos romances fronterizos, que contaban las historias de la vida en la frontera. Vamos, pura fusión. Muy bien, pues de toda esta efervescencia cultural, de toda esta mezcla, nacen las dos grandes corrientes poéticas de la época. Por un lado, los juglares, por el otro, los clérigos. Y esto es una pregunta de examen de las que caen casi siempre, así que ¡ojo con esto! Vamos a ver la diferencia que es muy clara. Pensemos en los juglares, como si fueran las estrellas del pop o los influencers de la época, ¿vale? Eran los showmen. Su misión era entretener, informar, contar historias épicas, como el Cantar de Miocid, y para eso usaban una métrica irregular con una rima sencillita, asonante, para que la gente se quedara con la copla. Y en la otra esquina del ring, ¿a quién tenemos? A los clérigos, los intelectuales, la gente culta. Ellos no, ellos escribían con una métrica súper regular y perfecta, la famosa cuaderna vía. Y su objetivo era totalmente distinto, enseñar, moralizar. Eran los profes de la época, por así decirlo. Y el poema de Miocid, claro, es el ejemplo perfecto de esto que hacían los juglares. Lo genial del Cid es que no es un superhéroe con capa y superpoderes, no. Es un hombre de carne y hueso, con sus problemas. La gente de la época conectaba con él porque lo veían real. Lo veían como un vasallo leal, sí, pero también como un padre, un esposo, que lucha por recuperar su honor perdido. Por eso funcionaba tan bien. Era un héroe cercano, creíble, no un personaje de fantasía lejana. Pero cuidado, no todo en la Edad Media era poesía y cantares de gesta, ni mucho menos. Mientras los juglares iban de pueblo en pueblo cantando, se estaba cociendo a fuego lento una revolución silenciosa, pero que lo iba a cambiar todo. El castellano, que hasta entonces era básicamente una lengua para hablar por la calle, empezaba a usarse para escribir. Estaban haciendo la prosa. Y si esta revolución tiene dos nombres propios, dos protagonistas, son estos dos que vemos aquí. El rey Alfonso X, apodado el Sabio, y su sobrino, don Juan Manuel. Son ellos fundamentalmente los que cogen el castellano y lo elevan, lo convierten en una auténtica lengua de cultura. A ver, es que lo que hizo Alfonso X el Sabio fue sencillamente una pasada. Lo que hizo fue montar en su corte de Toledo una especie de think tank medieval, junto a los mejores cerebros de la época, sabios cristianos, musulmanes y judíos, todos a trabajar juntos. ¿Y cuál era el megaproyecto? Traducir al castellano todo el saber de la época. Todo, desde libros de historia y leyes hasta tratados de astronomía. Básicamente lo que estaba haciendo era crear las herramientas, forjar el idioma para que se pudiera pensar y escribir sobre temas complejos en castellano. Un trabajo, monumental. Y claro, años más tarde llega su sobrino, don Juan Manuel. Y lo que hace es coger esa herramienta que su tío había creado, ese castellano ya pulido y listo para la acción, y la usa para escribir una de las obras más ingeniosas y famosas de la época, El Conde Lucanor. Y lo que hace especial a este libro es su estructura, que es súper curiosa. Es como un juego de muñecas rusas, una historia dentro de otra. Y esta imagen lo explica de maravilla. Mirad qué bien se ve esa estructura de caja china o de muñecas rusas. Es siempre igual. Primero, el conde Lucanor llega con un problema, una duda.
Segundo, su consejero, el sabio Patronio, en lugar de darle la solución directamente, le cuenta un cuento, un ejemplo. Y tercero, al final de todo, el propio autor, don Juan Manuel, resume la enseñanza de ese cuento en una moraleja en verso. 3 capas, 3 niveles, uno dentro del otro. Y esta estructura se repite una y otra vez en cada cuento. Es la clave para entender la intención del libro, que es, por supuesto, enseñar. Bueno, pues avanzamos en el tiempo y llegamos al siglo XV. Y aquí, cuidado, porque las cosas empiezan a cambiar de forma radical. Toda esa mentalidad medieval tan sólida empieza a agrietarse, a resquebrajarse. Estamos entrando en una etapa de transición, una especie de puente hacia una nueva era, el prerrenacimiento. Y este es probablemente el cambio de mentalidad más importante de todos, un punto de inflexión. Hay que tenerlo clarísimo. Se pasa de un mundo teocéntrico, es decir, con Dios en el centro de absolutamente todo, donde la vida en la tierra era vista como un simple valle de lágrimas, un trámite para llegar a la vida eterna, a una visión completamente nueva, mucho más vitalista. El foco cambia de Dios al ser humano. Y de repente importan otras cosas, la fama, la fortuna, el disfrutar de la vida aquí y ahora, todo eso que antes era secundario de repente pasa a un primerísimo plano. La gran pregunta es, ¿y por qué este cambio tan bestia? ¿De dónde sale? Pues no fue solo una cuestión de ideas que cayeron del cielo, no. Detrás de todo esto hay un cambio social y económico potentísimo, el auge de la burguesía. Una nueva clase social de comerciantes, de artesanos, gente con dinero que se lo había ganado con su trabajo y que tenía una mentalidad mucho más práctica, mucho más terrenal que la de la vieja nobleza feudal y sus ideales. Y si tenemos que buscar una obra que sea el reflejo perfecto de este momento de crisis, de este fin de la Edad Media y el nacimiento de una nueva mentalidad, esa obra es, sin la menor duda, La Celestina. Justo en el límite, publicada en 1499. La Celestina es como un espejo que nos muestra un mundo en el que todos los grandes valores medievales, el honor, la fe, el amor cortés, todo eso se ha venido abajo. ¿Y qué hay en su lugar? Pues el dinero. La pasión más carnal y desenfrenada, el interés personal, puro y duro. Es un retrato brutal, crudo, pero al mismo tiempo fascinante, de una sociedad en plena crisis de valores. En esta obra ya no hay ni rastro de héroes perfectos o de amor idealizado. Se acabó. Todo eso es una fachada, una simple excusa. Aquí todos los personajes, y digo todos, desde los jóvenes nobles hasta el último de los criados, se mueven por las mismas cosas, la lujuria, la avaricia, el engaño. Pero por encima de todo hay un motor que lo mueve absolutamente todo en el mundo de la Celestina, el dinero. Y esto nos lleva a la gran pregunta, la pregunta del millón, la que lo resume todo. ¿Es La Celestina la última gran obra de la Edad Media o es en realidad la primera novela moderna? La verdad es que no hay una respuesta fácil, y justo ahí está su genialidad. Es una obra bisagra, una obra frontera, un libro que por un lado cierra con llave la Edad Media y por el otro nos abre la puerta de par en par a la modernidad. Una obra increíble. Y con esto solo queda desear muchísima suerte en ese examen. A por ello,